Vamos a dar comienzo a este encuentro, a esta instancia introductoria, básica pero introductoria, espero que sea rica para quien esté presente. Primero de todo, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, y muchas gracias por haberse hecho el tiempo de compartir este espacio, gracias por el interés, y sostengo que todos los que están aquí en la sala en este momento somos seres humanos que amamos las infancias, pero sobre todo amamos su diversidad, amamos el ser distintos o ser únicos, y entendemos el desarrollo como un complejo dimensional. Sentidos es eso, Modelos Sentidos es una propuesta para el entendimiento y la intervención terapéutica de las infancias con algún desafío en su desarrollo. Infancias que están dentro del espectro del autismo y también para otros desafíos o desórdenes del neurodesarrollo asociados a esos síntomas o a esos aspectos nucleares del autismo, así como también aspectos sensoriales y en la adquisición o conquista de comportamientos adaptativos. Modelos Sentidos es un modelo para las infancias en el espectro del autismo y otros desafíos del neurodesarrollo asociado, pero también para sus cuidadores significativos, para su papá, su mamá, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, y para los terapeutas que intervenimos, para todos los profesionales de la salud y de la educación que intervenimos en ese proceso de búsqueda continua de bienestar, ¿sí? De adquisición de habilidades. Acá comparto con ustedes un amanecer de acá, de mi casa, así que un poquito lo que me nutre todos los días, y en el lugar donde surgió, donde nació Modelos Sentidos. Modelos Sentidos nace después de haberme formado, por supuesto, la formación es constante, sigo haciéndolo todos los días de mi vida, me levanto y leo un paper, un artículo científico, y por supuesto sigo tomando formaciones, pero Modelos Sentidos nace una vez que culmino con la parte formativa de integración sensorial, de análisis del comportamiento aplicado, que después, bueno, viajo a hacer un entrenamiento clínico a la Universidad de Miami, pero, y también habiendo tomado de manera, primero experiencial, por un recorrido familiar, y después, a modo académico, lo que es la psicoinmunoneuroendocrinología clínica como principal medicina del estrés. En realidad, Modelos Sentidos emerge un día en la playa, estando ahí en ese mar maravilloso que les estoy compartiendo, y sentir, ¿no? Porque en realidad cuando uno crea, está en ese proceso creativo, que es que tan maravillosamente se explica en el Fausto de Goethe, en ese escrito que habla de la iniciativa, que solemos postear en Sentidos Organización Terapéutica, pero emergió en esa, ¿no? En esa iniciativa que de pronto desencadenó un montón de factores universales que se pusieron a disposición y a favor a que esto emergiera, y sintiendo fervientemente que la unificación de tres marcos de referencia, como son la integración sensorial, el análisis del comportamiento aplicado, específicamente la intervención conductual intensiva temprana, y el correlato neurobiológico de la medicina del estrés, para entender estos estados que necesitamos tener de bienestar y de solvencia, en base a una actitud, ¿no? A una actitud positiva, una actitud de esperanza. Yo les voy a pedir que por favor apaguen sus audios, ¿sí? Ahí veo si identifico quién está con el audio encendido. Por favor, pongan en silencio los audios, así podemos tener un compartir ameno de esta experiencia. Ahí me figuró. Marbelis Domínguez Iglesias, por favor te pido que pongas en silencio el audio, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Ahí me figuró quién estaba. Bien. Entonces,
La idea es hoy compartirles esta introducción, estas premisas para comprender mejor a dónde vamos y en realidad para qué trabajamos todos los días desde modelos sentidos, porque esto es un hacer diario. Yo quiero contarles que no es un mero marco teórico o un modelo cuando uno hace esta proeza de querer de pronto dar vida a un modelo. No es solo un recorrido teórico enorme y de un nivel de investigación, de experticia y de entrega muy, muy importante, sino que es experiencial. Esto se hace todos los días, ¿sí? Todos los días nosotros nos levantamos y vamos a trabajar y lo ponemos en práctica en la organización terapéutica CAIPSISI, que está conformada por 2 centros, Centro de Atención Integral Pediátrico, que está bajo la coordinación de Flor García, que está por aquí, en un momento la vi, ahora ya no la veo, y el CISI, que es el Centro de Intervención Conductual Intensiva, que bueno, es la frutilla de la torta, como decimos, ¿no? Es esto que nos dio la posibilidad de poder hacer investigación, básicamente, con un nivel metodológico muy, muy importante, muy exquisito, y sobre todo esto, con un gran rigor científico, que bueno, era un poco lo que veníamos buscando, pues nosotros lo hacíamos, lo veíamos, lo sentíamos, lo escribíamos como podíamos, pero fue una búsqueda en la escritura científica de mucho trabajo, de 5 años que llevo en un doctorado, que ya estoy culminándolo si Dios quiere, en los próximos meses, para el 2024. Así que, bueno, Modelos Sentidos nace en el año 2013, toma vida en el año 2013, y en el año 2020 tenemos en el 2020 tenemos la gran dicha de quedar seleccionados como el modelo que se iba a dar para intervención en neurodesarrollo en la Asociación Médica Argentina. Desde entonces llevamos adelante Modelos Sentidos por 4 ediciones consecutivas, el nivel 1 en la Asociación Médica. La primera edición de nivel 2 la estamos dando actualmente, así que estamos realmente muy agradecidos y con una alegría y una plenitud muy grande por este nivel 2 que estamos dando en su primera edición en la Asociación Médica. Y bueno, estamos también a través de otras casas de estudios, como ser Fisioedu, Actualizado, Fonodil España, EduMedical Chile, actualizados para todo lo que es Latinoamérica, dando un poquito del modelo sentidos. No todo lo que es nivel 1 y nivel 2 como lo estamos dando en la Asociación Médica, pero sí damos algunos módulos del nivel 1 y algunos tópicos del nivel 2 en estas casas maravillosas de estudios que entregan de una manera tan significativa, ¿no? Herramientas para las infancias. Bueno, Modelos Sentidos en el cual se trabaja hace más de 10 años, llevamos 12, vamos camino al número 13, ya tendríamos que decir más de 12 años, hay que cambiar eso, en la Organización Terapéutica Sentidos CAIPSISI. Estamos actualmente investigando la descripción del impacto de modelos sentidos en las conductas adaptativas de las infancias entre 3 y 7 años, de niños y niñas en el espectro del autismo y otros desafíos del neurodesarrollo asociado. Esa es la investigación que estamos haciendo actualmente. Ahora estamos en la instancia donde está pasando ya en breve por el Comité de Bioética. Así que, bueno, ya después viene el trabajo de campo que dura 16 semanas y luego ya a codificar datos, a hacer toda la parte más, digamos, de relevancia de datos. Así que, bueno, Modelos Sentidos es un modelo de abordaje basado en una teoría, pero fundamentado por múltiples perspectivas procedentes de una amplia variedad de disciplinas, como es la terapia ocupacional, las ciencias del comportamiento, las ciencias del desarrollo, las ciencias de la ocupación y las ciencias del estrés, utilizando las teorías ecológicas y de sistemas que proponen una relación transaccional entre la mente, el cuerpo y el entorno, nutriendo
se nutre del análisis del comportamiento aplicado, la intervención conductual intensiva temprana específicamente, los aportes de la integración sensorial de ERS y el correlato neurobiológico de la medicina del estrés desde la psicoinmunoneuroendocrinología clínica. Modelo Sentidos apunta o nos orienta en esa dirección de constantemente estar automonitoreándonos, constantemente estar con esa autorregulación o esa perspectiva que orienta al automonitoreo, a la corregulación con los entornos en los que estamos. Por eso son entornos muy amables, son entornos muy amenos, que los creamos todos los días. Por eso es una organización terapéutica y no es una institución, porque desde la persona que nos acompaña, que es Marce, que nos acompaña en la parte de maestranza, que deja ricolor, que está todo impecable, hasta todo lo que es el área ejecutiva a cargo de Ignacio, de Mixi, y por supuesto todo el área terapéutica que compartimos en la dirección de Sentidos con Flor García y todo el equipo de terapeutas, hace que esto sea realmente una organización que funciona en pos y para el sentir de las infancias, porque después todo lo que nos importa es esto, cómo nos sentimos a cada momento. Si uno pudiera frenar en varios momentos del día y decir, che, ¿cómo me estoy sintiendo? Me salió el che argentino, disculpen, pero para los que son de otros lados, pero fíjate cómo nos estamos sintiendo. Somos el tiempo que ocupamos en las actividades significativas y no significativas de nuestra vida. Intentar ocupar más vida, en aquello que realmente es significativo y sentido para cada uno de nosotros. Quizás, solo quizás, nos dé la oportunidad, nos dé la posibilidad de haber elegido el camino que tiene corazón, dejando una huella sincera y significativa de lo que hemos sido en esta existencia. Bueno, vamos a comenzar con lo que hoy nos convoca fuerte, apasionadamente, por lo menos desde mi parte, que es cómo está estructurado Modelo Sentidos, cómo vamos a comprender la metodología de Modelo Sentidos. Bueno, para comprender este formato vamos a hacer alusión a dimensiones, a premisas, a estratos, a marcos teóricos, y vamos a ir viendo cómo se construye. Comenzamos hablando de esta propuesta justamente que decíamos, en la comprensión, en la intervención, en el análisis, y en la reevaluación constante de lo que es las infancias con algún desafío en su neurodesarrollo. Entenderlas y abordarlas desde un complejo dimensional, el cual desde Modelo Sentidos adopta 9 dimensiones. Como hoy, bueno, hoy es un día muy especial, hoy es 7 del 2023, o sea, da 777. De toda mi vida tengo una gran, digamos, pulsión por entender la geometría sagrada o los sólidos platónicos y la numerología o la significación de los entornos, los espacios en base a los números para mí es muy significativo también. Y hoy es significativo por el día. De hecho, los que saben de astrología y de esas ciencias, bueno, saben que es un día bastante especial. Bien, en estas 9 dimensiones también el número 9 es muy especial. Y hablamos de 9 dimensiones que impactan a nivel bio, neuro, sensorio, psico, social, espiritual, ocupacional, nutricional y ecológico. En la vida del niño, en la vida de quien los cuida todos los días, de quienes son sus referentes, y en la vida de quienes intervenimos intentando planificar, volver más plena su existencia. Es así como estas dimensiones, bio, neurosensorio, psicosocial, espiritual, ocupacional, nutricional y ecológica, van a impactar en la forma en que nosotros recibimos a cada familia que llega a Sentidos. Fíjense, cuando llega un niño, una niña, con sus cuidadores significativos, llega y nosotros como terapeutas, como profesionales intervinientes, lo primero que observamos es el comportamiento con el que llegan.
Modelo Sentidos propone que eso que nosotros vemos es observable, medible, cuantificable, que es el comportamiento que vemos, esa conducta, point, puntual, nosotros tenemos que ir a ese lado, volvemos al principio, del entendimiento sobre cómo está esa impronta genética. ¿Qué pasó con esa genética? ¿Cuánto hay de la epigenética en la expresión de esos genes? Nosotros sabemos que la epigenética nos dice que el entorno influye en la expresión de los genes. No así, por supuesto, en la modificación del ADN. ¿Sí? El ADN sigue siendo el mismo, pero sí el gen se va a expresar. Todos tenemos genes que son, digamos, positivos, son alentadores, son genes buenos, básicamente, y genes que se presentan con cierta adversidad. Sin embargo, la forma en que se va a expresar ese gen tiene que ver con el entorno, tiene que ver con los ambientes, donde ese niño crece, madura, se desarrolla. Asimismo, Modelo Sentidos propone, al ver ese comportamiento, plantearnos la situación genética versus la epigenética, cómo está influyendo en la expresión de esos genes, entender qué está pasando con esa condición orgánica, qué está pasando con esas alergias alimentarias, con esas intolerancias a determinados nutrientes, a determinadas, en realidad, a determinados alimentos. ¿Qué pasa si hay otitis a repetición? ¿Qué pasa si hay malestar estomacal? ¿Qué pasa cuando hay mucho síntoma de dolor de garganta y de diferentes afecciones que alteran la condición orgánica del niño, la niña? Entonces esa condición orgánica nos tiene que llevar a pensar que el comportamiento está siendo impulsado por esa genética, esa epigenética, esa condición orgánica, pero también cómo el sistema nervioso central de ese niño, de esa niña, está procesando la información del entorno y del propio cuerpo. ¿Cuánto de su perfil sensorial está influyendo en ese tipo de comportamiento que está mostrando? Ese comportamiento observable. ¿Cuánto del ambiente? ¿Cuánto de esas rutinas diarias, de esos hábitos adquiridos en la dinámica familiar están influyendo en ese comportamiento que nosotros estamos observando? Y asimismo, y no menos importante, el sistema de creencias y espiritualidad con el que cuenta la familia, con el que cuentan esos cuidadores significativos, con el que cuenta ese niño, esa niña, ese adolescente. Ese sistema de creencias que fue condicionando muchas respuestas, o sea, muchos de sus comportamientos han sido condicionados a través de ese sistema de creencias y esa espiritualidad con la que cuenta esa familia. La espiritualidad tomada en su sentido más amplio, vulnerable y exquisito, ¿sí? No estamos hablando de religión, estamos hablando de eso que nos impulsa a hacer un bien mayor, eso que nos impulsa a planificarnos como seres humanos, eso que nos impulsa a convertirnos cuando hace falta convertirnos, buscando una mejor versión. Modelo Sentidos, una vez que ya entendimos parte de, digamos, las dimensiones, las 9 dimensiones bio, neurosensorio, psicosocial, espiritual, ocupacional, nutricional y ecológica, entendimos las premisas en las cuales se apoya comportamiento, genética, epigenética, condición orgánica, perfil sensorial, ambiente, sistema de creencias y espiritualidad. Nos tenemos que apoyar sobre marcos teóricos basados en evidencia para la intervención. Modelo Sentidos se crea, emerge y se apoya constantemente en estos 3 marcos de referencia teóricos que emergen de, por supuesto, marcos fisiológicos, marcos primarios fisiológicos, marcos primarios psicológicos y marco primario desde la psicoinmunoneuroendocrinología. Pero lo más rico de esto es que estos postulados, digamos, estos marcos teóricos nos van a ayudar a comprender los postulados de ¿qué pasa con el neurocomportamiento? Apoyándonos en los marcos teóricos que emergen de las ciencias del desarrollo y las neurociencias, tomando el marco de referencia primario fisiológico y el marco de referencia aplicado del neurodesarrollo, vamos a hacer alusión a lo que es la integración sensorial de Jenners.
Para entender la función de las conductas, la función de los comportamientos, nos vamos a apoyar en las ciencias de la conducta. Y esas ciencias de la conducta van a emerger a partir de los marcos de referencia primarios psicológicos, específicamente de los marcos de referencia aplicados, del análisis del comportamiento aplicado, del análisis funcional de la conducta y de la intervención conductual intensiva temprana. Y como último marco de referencia, y en realidad postulado para entender cuál es la posibilidad que tenemos de condicionar nuestras respuestas que no son saludables ante comportamientos problemas, ya sean nosotros como adultos, cuidadores significativos, nosotros como adultos, terapeutas intervinientes, profesionales de la salud, la educación, padres, madres. ¿Cuánto de nuestras respuestas, de nuestro comportamiento, cuando pasa un comportamiento disruptivo por parte de nuestros niños y niñas, puede ser condicionado? Y en esto es muy importante entender que las ciencias del estrés, apoyándonos en el correlato neurobiológico de la medicina del estrés, tomando toda la riqueza que aporta la psicoinmunoneuroendocrinología clínica, nosotros podemos decodificar, por ejemplo, tomando estrategias del análisis del comportamiento aplicado, trabajar sobre los precursores de la conducta de nuestros niños, y si vemos que se va a desencadenar un comportamiento problema que muchas veces escala a un berrinche y escala a una crisis, a lo que llamábamos meltdown, o sea, los reactores, o overflowing, que son el desborde por recarga sensorial, o muchas veces la forma contraria, cuando el sistema nervioso autónomo parasimpático no actúa a tiempo y se activa el simpático, muchas veces overflow, o sea, el cierre de la persiana. Todas esas reacciones que suelen ser posteriores a los comportamientos disruptivos o problemas, nos dan a nosotros la posibilidad de frenar, de actuar y tener un entre el comportamiento disruptivo del niño y la conducta que yo tengo como adulto, cuidador significativo, terapeuta interviniente. Hay un entre que me permite frenar y desactivar o evitar que se active el eje del estrés córtico, límbico, hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Cuando ese eje del estrés se activa, es muy difícil volver rápidamente al estado de bienestar y calma, con lo cual hay que esperar entre 15 y 30 minutos biológicos, porque se encendió un eje biológico, ¿sí? O sea, por supuesto hubo una síntesis de catecolaminas, hubo secreción de cortisol a través de la glándula suprarrenal. Entendamos que la corteza percibió algo como amenazante, un hecho, una situación como amenazante, pasó por el sistema límbico, amígdala, hipocampo, se alertó la amígdala y el hipocampo buscó en el almacén de la memoria, vio cómo era su historia de reforzamiento en base a la respuesta a ese comportamiento, empezó la situación disruptiva, pasó por el hipotálamo. Ustedes saben que toda la información que pasa por el hipotálamo nos convierte en pura reacción, porque se activa el sistema nervioso autónomo, nos volvemos como en una lombriz, somos pura reacción. Ahí tenemos la huida, la paralización, la pelea, o sea, y hoy sabemos también el desmayo, o el quinto estado, que es a donde apuntamos, que es el de fluir. Tenemos 5 Fs en inglés, ¿no es cierto?, que tenemos fight, pelea, flight, salgo corriendo, faint, el desmayo, flow, el fluir, y el freezing, que bueno, es la paralización, que es la menos adaptativa, no es como el desmayo. Pero hoy apuntamos al flow, la evidencia de los nuevos artículos que hablan de este eje, del estrés córtico, límbico, hipotálamo, hipofisiario, adrenal, habla de la gran necesidad de llegar a ese estado flow. Y gracias a este postulado para entender esa posibilidad de condicionar estas respuestas que no son saludables, entendemos estrategias concretas que nos ayudan a ser más efectivos en las intervenciones. Bien, modelo sentidos entonces también va a considerar 3 estratos. Vamos a básicamente trabajar todos los días y invertir lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo,
para influir sobre las infancias, sobre niños y niñas en el espectro del autismo y otros desafíos del neurodesarrollo asociados, en sus cuidadores significativos y en sus terapeutas intervinientes. Como ustedes verán, para cada uno de estos estratos tenemos objetivos, ¿sí? Parten, por supuesto, de la corregulación y autorregulación, y termina como objetivos muy enaltecedores para sobre todo los terapeutas intervinientes, que es participación docente y en investigación, y ahora en unos momentos les voy a contar por qué esto es un objetivo, porque sabemos que no hay mejor forma que anclar todo aquello que aprendemos, todo aquello que absorbemos, que es que cuando uno se comparte. Cuando uno se comparte, en realidad está haciendo una actitud generosa y de bienestar para otros, pero sobre todo para uno mismo, porque no hay nada que yo haga a los demás que no me lo haga a mí. Entonces, este último peldaño es uno de los más significativos para que los terapeutas realmente sean buenos terapeutas con sus niños, con sus niñas, ¿sí? Y que los cuidadores significativos también se vuelvan comunicadores para volver una sociedad un poco más justamente con capacidad de bienestar, con capacidad empática, con capacidad de convivencia. Yo ya siento que hablar de inclusión también es hablar que incluimos algo que sentimos que está fuera, adentro, como que nos sentimos en otro estatus, ¿no? Yo creo que hoy por hoy nos tenemos que invitar a convivir. De hecho, siguiendo un poquito con todo lo que propone Modelos Sentidos, ustedes van a ver que al apuntar a la transdisciplinariedad, hay un cambio no solo de arquitectura del pensamiento, sino también, bueno, por supuesto epistemológico, metodológico, pero también de la arquitectura del lenguaje. Y esto invita a que, por ejemplo, desde Modelos Sentidos, no hablamos de trastorno del espectro del autismo, tampoco hablamos de condición del espectro del autismo, sino que hablamos de seres diferentes, por supuesto, pero hablamos de espectro del autismo, ¿sí? Hablamos de seres humanos que son distintos, que somos todos distintos en algún punto, pero que necesitan, por supuesto, cierta necesidad de apoyo del entorno. Y ahí es donde decimos que Modelos Sentidos es para las infancias en el espectro del autismo y otros desafíos del neurodesarrollo asociados. Evitando esto de trastorno, que es una nosología absolutamente que tenía una impronta médica, ¿no? Bueno, que epistemológicamente no centra su atención en los apoyos y en las fortalezas, sino en las debilidades o en los desafíos. Y es ahí donde este modelo biomédico hablaba de trastornos, y Modelos Sentidos, si bien tomamos muchas variables de la perspectiva biomédica, porque por supuesto ha hecho grandes cosas en la estructura de las ciencias de la salud, pero no es lo que nos identifica. Tampoco condición, porque no es una condición específica en un momento temporal específico que esa persona esté atravesando ese estado, ¿sí? Sino que es un ser humano que siente, piensa de manera particular, diferente, y eso nos lleva a plantear esto, ¿no? Del espectro o de desafíos del neurodesarrollo asociados a ese espectro del autismo. Bien, en esa arquitectura también nos estamos replanteando en el hacer diario hablar de pacientitos, de pacientes, o hablar de hacientes, de hacer, ¿no? Ya no es el esperar que algo suceda desde afuera hacia adentro, o desde adentro hacia afuera, que modifique algo que no me hace bien, sino que estoy siendo activo en eso. No estoy esperando a que algo pase, sino que estoy haciendo. Y en ese hacer uno se descubre, y en ese descubrir uno entiende que hay un montón de variables que solo se ponen en juego desde la experiencia, cuando nos atraviesa por los sentidos, cuando nos atraviesa desde lo que hacemos con el cuerpo, con la mente, con las modificaciones, con todo lo que nos invita a pensar fuera de la caja, distinto. Bien, para completar, digamos, estas variables o esta estructura que nos permite entender Modelos Sentidos,
tenemos lo que es el procedimiento de fidelidad. Ustedes saben que es necesario operativizar siempre la intervención para llevar adelante los programas que uno quiere hacer, ¿no? Quiere llevar a la acción. Y para esto nosotros implementamos este procedimiento de fidelidad que está basado básicamente en 3 nociones. La primera es un manual protocolo sílabus, que estos son elementos estructurales del proceso, son claves en la intervención, que fueron identificadas por terapeutas formados en modelos sentidos a nivel teórico-práctico, pero también que está basado absolutamente en una extensa revisión de la literatura y en reuniones de consenso, así como en la experiencia de todos los días. De hecho, el manual protocolo sílabus, tengo que nombrarlo porque ha sido un gran colaborador externo. De hecho, en mi tesis doctoral, el doctor Moscoso, pueden buscarlo porque es un investigador maravilloso de la Universidad de Florida, del sur de Florida. La Universidad del sur de Florida tiene un departamento que es Cuerpo-Mente, él es el director de ese departamento y hace unas investigaciones desde PINE, desde psicoinmunoneuroendocrinología, pero sobre todo en este trabajo cuerpo-mente. Así que el doctor Moscoso ha sido un gran colaborador para poder dar vida a lo que es el manual protocolo sílabus de modelos sentidos. Y en este punto yo creo no es menor, bueno, es un manual que es una tesis en sí misma, básicamente, pero que vale la pena porque está descrito paso a paso, desde que llega la familia a través de un árbol de decisiones, cómo pasa por la admisión ejecutiva, admisión terapéutica, de qué se trata esa admisión terapéutica, qué sucede después en lo que sigue la admisión terapéutica, que es la escala de objetivos, o sea, la GAS, la escala de logro de objetivos, después el perfil neuronutricional, y luego empezamos la evaluación en el Centro de Atención Integral Pediátrico para hacer la impresión diagnóstica o el sondeo en el Centro de Intervención Conductual Intensiva, si son niñitos que ya llegan con cierta impresión diagnóstica o cierta necesidad de intervención integral, intensiva y temprana. Después de eso, obviamente enmarca el seguimiento y la reevaluación a las 14 semanas para ver la evolución y bueno, poniendo más allá de todas las evaluaciones que se readministran, que hayan sido de cada área, siempre hacemos Vineland, escala de conducta adaptativa, el Vineland 3, y luego tomamos escala de logro de objetivos y una escala familiar también, que es la FOS, de cuán significativo se siente la familia o cuán hábil se siente la familia para acompañar ese proceso, ¿no? Que está necesitando esa infancia. Bueno, como segunda noción tenemos la formación y entrenamiento profesional, que hablamos de 3 niveles, el nivel 1 que es formación teórico-técnica, el nivel 2 que es una formación teórico-experiencial, y el nivel 3 que es la formación vivencial, que es un entrenamiento clínico, que consta de una cápsula virtual y una cápsula presencial. La cápsula virtual tiene microcápsulas de 40 minutos, porque bueno, tienen que ver con la atención, la conexión y con todo, varias situaciones que han hecho que establezcamos ese patrón. Y por último, como tercer noción, el espacio físico y materiales que son necesarios para llevar adelante modelos sentidos. Bien, como programa formativo de modelos sentidos, quiero hablarles del nivel 1, que fue dado 4 ediciones seguidas en la Asociación Médica Argentina, y hemos dado 2 desde Sentidos Organización Terapéutica, y fíjense que estos son los 7 módulos. El primero habla básicamente de lo que estamos viendo hoy, que es modelos sentidos, un poco más, por supuesto, explayado y rico en base a todo lo que es transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, la diferencia con uni, ¿sí? La intradisciplina o unidisciplina, multidisciplina, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, y cuál es la diferencia con un grupo de trabajo, por ejemplo. Bueno, y ahondamos en varios otros aspectos. El módulo 2, que justamente habla de concepciones actuales de los desórdenes del neurodesarrollo, y por otro lado las herramientas clínicas para la detección y evaluación diagnóstica, ¿sí? Del espectro del autismo y otros desafíos del neurodesarrollo. Ahí vemos muchas herramientas, realmente si no se hace una buena pesquisa, una buena evaluación, ustedes saben que tenemos 3 momentos hasta que los papás reciben esa impresión diagnóstica, o ese diagnóstico diferencial, o ese diagnóstico presuntivo.
que es, el primero es de vigilancia, que siempre pasa por el área médica, por pediatría, ¿sí? Luego pasa si esa vigilancia marca algún desvío en base a la media estándar, tenemos la instancia de pesquisa, tamizaje o screening. Esa segunda instancia de pesquisa, tamizaje o screening hace que los papás empiecen a entender que algo está sucediendo y que va a ser muy necesario quizás una buena evaluación para saber qué cantidad de apoyos va a necesitar ese niño, establecer esa línea de base de dónde está ese niño y a dónde queremos llegar en determinado tiempo o en determinado aspecto de su desarrollo. Como última variable tenemos lo que es la impresión diagnóstica o el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Que ahí ya, bueno, tenemos las evaluaciones propiamente con peso diagnóstico. Por supuesto, si uno tuviera que hacer como una comparación o de pronto hacer sí, una comparación básica, tendríamos en la primera, en la vigilancia, la visita del niño sano al pediatra, luego tendríamos, si hay algo que llama la atención, un CAT-CLAMP, suponte, si ese CAT-CLAMP da adentro, tomar un Bailey 3, si ese Bailey marca indicadores, quizás también acompañar con depende de la edad del niño, ¿no? Pero un chat, un MChat, un SSQ, luego de eso quizás ir a un A2, ADR, y en base a eso complementar con los perfiles, ¿no? Perfil neurolingüístico, perfil sensorial, perfil neuropsicológico, neuroconductual y el perfil cognitivo. Sabemos que esa es una buena evaluación, dando un ejemplo de un montón de variables, ¿no? Y a todo eso nosotros agregamos lo que es el Vineland 3, que es la escala de conducta adaptativa, que es fundamental, la agregamos dentro de la admisión. O sea, el día que la familia está siendo admitida, se hace una anamnesis, que es el recorrido por la historia vital significativa del niño y la familia, pero ahí mismo hacemos, bueno, hablamos de lo que es trabajo en equipo, inter y transdisciplinario, que ahí somos un poco educadores, ¿no? A nivel social, y luego sí tomamos, hacemos la administración de la escala Vineland 3, que esto nos da la línea de base de dónde está ese niñito a grandes rasgos, pero con un percentil, ¿sí? Por eso hablamos, tenemos un cociente que nos dice, ok, a nivel comunicación está acá, a nivel de interacción social está acá, a nivel de participación y desempeño en actividades de la vida diaria está acá en comparación a, y a nivel de función motora está aquí. Eso es muy valioso, porque ya de entrada sabemos, más allá de todo lo que relata el papá y lo que cuenta, podemos cuantificar en un gráfico, en ese software que tenemos, y decimos, ah, bueno, mira, acá derivaron a fono, pero fíjate que hay prerequisitos que hay que ir a trabajar comportamiento. Antes que fono, neurolingüística y trabajar funciones cerebrales superiores, que está buenísimo, creo que primero tendríamos que trabajar la corregulación y autorregulación y que ese niño logre hacer foco, aumentar esos tiempos atencionales un poquito más y que se sienta organizado en ese momento para aprender, para sentirse con bienestar. Bien, todo eso lo vemos en ese módulo 2. En el módulo 3 vemos análisis del comportamiento aplicado, módulo 4 análisis funcional de la conducta, módulo 5 intervención conductual intensiva. Ese damos todo lo que damos en SISI, entonces ven todos los videos, ponemos en práctica lo de los otros dos, ABA y análisis funcional, ponemos en práctica en el AIBI. El 6 es integración sensorial, una introducción, por supuesto, pero es bien contundente como me gusta a mí. Y el módulo 7 es PINE, es psicoinmunoneuroendocrinología clínica, y aquí tomamos fuertemente, vuelvo a decir lo mismo, el correlato neurobiológico de la medicina del estrés, pero aparte hacemos un recorrido de la PINE tan significativa, desde Robert Ader, Candenspert, bueno, los Cohen, todo el recorrido que nos hace entender por qué es una ciencia tan valiosa para entender los desafíos en el desarrollo en general, en la planificación humana. Cuando hablamos de Candenspert en ese módulo y su libro La molécula de emoción, y ella hace una gran investigación sobre la función de los péptidos y cómo estos funcionan, cómo todo lo que sentimos, cómo todo lo que pasa por básicamente nuestras sensaciones, básicamente nos describen, ¿sí? Es lo que somos. Habla que nosotros podemos condicionar, que nuestra salud tiene que ver cómo sentimos. O sea, si yo aprendo a sentir de una manera más amable, voy a tener mayor salud. Me voy a enfermar menos, me voy a recuperar más rápido.
Así que fíjense, la molécula de emoción habla de eso, ¿no? Que somos como sentimos. O sea, nuestra salud tiene que ver con nuestras percepciones. Bueno, el nivel 2, que es el que estamos dando actualmente en la Asociación Médica, empezamos con el ENTRE, que es el entrenamiento para el manejo del estrés, de los cuidadores significativos. Ese es un entrenamiento que hacemos con las familias, que de verdad es una experiencia cuántica, decimos nosotros, y las familias son las que dicen esto, ¿no? O sea, ellos quedan transformados después de esa experiencia. Tienen que vivirla, siempre digo lo mismo, tienen que vivirla para saber lo que es, pero hacemos un recorrido teórico, por supuesto, de qué pasa en nuestro cuerpo, cómo es la activación de endorfina, serotonina, cómo activar la melatonina en el momento también para inducir el sueño, y después lo ponemos en práctica. Y la familia sale fascinada, porque todo esto que era más teórico, que tenía que ver con una charla, pasa a estar sentido por el cuerpo. Y bueno, y ahí imagínense todo lo que desencadena eso, ¿no? Bueno, tenemos Me Hace Bien, que es el manejo del estrés y activación de la alerta calma, fomentando estados de bienestar para nosotros, los profesionales. Tenemos el 3, que es después del diagnóstico. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo? ¿Qué pasa? Conducta problemática, cómo abordarlas. Las estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese tópico lo di el miércoles y la verdad que es tan significativo, es tan sentido ese tópico, la historia sentida de nuestros niños. Todos hablamos de la historia, qué hizo, qué no hizo, ¿no? Cuál fue su patrón conductual hasta el momento, pero poco tenemos de registro de cómo se sintió. Primero porque muchos son no verbales, y por otro lado los papás muchas veces cuentan con pocas herramientas para poder decodificar esto y pasarlo a un plano más concreto. Ellos saben de percepciones, pero pocos son los profesionales que ayudan a pasar esas percepciones a el plano más tangible. Y ahí es donde nos encontramos con las estrategias bien concretas para el aprendizaje. Tenemos 6 dificultades de alimentación, 7 protocolos de entrenamiento para el control de esfínteres, el 8 es lenguaje desde una perspectiva neurolingüística, el 9 es vida temprana y psicoinmunoneuroendocrinología clínica. Ese es un shock, ese tópico. El 10 es neurodiversidad y odontología, un nuevo paradigma, también. Hoy la odontología biológica, hoy hablamos de cuánto influye el estado de salud bucal en la conducta de nuestros niños, así como, por supuesto, la microbiota. Cuando en la clase justamente que vemos dificultades de alimentación, que es la que sigue el viernes que viene, en la AMA, ahí hacemos, más allá de hablar, por supuesto, de dominar el alimento o de manejarlo fuera de la boca, dentro de la boca, hablamos del sistema estomatognático, vemos todos los sistemas sensoriales, cómo influyen en ese proceso, también hablamos del estado de alerta, cómo es influido, o sea, ese estado de alerta calma necesario para estar en armonía en ese momento de nutrición, de absorción de nutrientes, sin perder de vista la premisa que el alimento es energía. O sea, nos nutrimos porque necesitamos para hacer cosas. Si tengo un niño que no explora el ambiente de manera adecuada, que no tiene horarios, digamos, lo que son los ciclos circadianos organizados, acomodados, si no está en sintonía con la naturaleza en base cuando baja el sol, sale el sol, con las estaciones del año, va a ser muy difícil ver la implicancia, por ejemplo, de la microbiota. ¿Sí? La microbiota, las bacterias que habitan nuestro sistema digestivo y este eje, cerebro-intestino-microbiota, es fundamental porque hoy sabemos que se afecta hasta el 60% de la conducta humana por cómo está la microbiota. ¿Sí? ¿Cuánto de nosotros? Momento de tomar agüita. Me acuerdo de la microbiota y mi pasión que tengo que también modelarla, porque todo extremo es malo, y ahí tomo agua. Bueno, tenemos el 11, que es el taller para hermanos, ¿sí? Es un taller de acompañamiento para las infancias en el espectro del autismo. Es un taller muy significativo que toma aportes de varios modelos y estrategias basadas en evidencia, como es SIPSHOP, sí, entre otros, pero es muy valioso ver lo que hemos podido construir en base a este espacio. Y por último terminamos, broche de oro, escala de logro de objetivos, GAS, fundamental cuantificar, chicos, perdón, todos. Sabemos la línea de base. Si yo sé la línea de base y tengo objetivos bien puntuales que sean cuantificables,
yo voy a saber si avanzo o no, si estoy yendo en el sentido correcto, si tengo que reinventar, repensar o reorganizar mi intervención. Bien, y por último, el nivel 3 es el programa de entrenamiento interdisciplinario y transdisciplinario, por eso sus siglas PAIT, y a esto adosamos el programa de voluntariado, ¿sí? Tenemos una cápsula de práctica presencial que tiene 60 horas, una cápsula de práctica virtual que cuenta con una carga horaria de 30 horas, y tenemos el programa de voluntariado, que todos los profesionales que ingresan a Sentidos pasan por 4 semanas de voluntariado. 2 semanas en el caso de que sean profesionales ya recibidos con matrícula, con todo, bueno, hacen 2 semanas sí o sí de voluntariado, porque hemos descubierto que como todo, la voluntad se entrena. Y en muchas universidades o casas de altos estudios de habla hispana, no tenemos el hábito de hacer voluntariados como parte del entrenamiento profesional. El voluntariado habla del gran poder, ese gran motor, esa gran fuerza, la más importante de que tenemos en esta existencia humana, que es la voluntad. Y como todo, se entrena, y como todo se enaltece. Y eso es lo que hacemos a través de un programa hermoso, que cuando lo lean, si alguno accede o lo pide, de hecho podemos compartirlo hasta por WhatsApp, pero cuando lo lean es muy hermoso, es muy significativo, y el vivir el voluntariado es muy hermoso, porque uno se va descubriendo en el hacer desde una manera muy relajada también, porque el voluntariado, a diferencia del entrenamiento, las cápsulas, ¿no?, es que tienen esta parte de que voy y observo. La primera semana voy y miro, y tengo una actitud donde puedo tener algo para anotar, y solo me estoy nutriendo y sintiendo, y ahí damos como algunos tips para que tengan en cuenta todas las sensaciones del entorno, cómo influyen en la posibilidad de regulación y corregulación. Bueno, es realmente significativo. Bien, para cerrar esta parte entonces, la acreditación para implementar modelos sentidos según los niveles de formación. Tenemos el nivel 1, les va a dar la posibilidad de implementar la filosofía del modelo. El nivel 2 les va a dar la contingencia para poder focalizar la práctica en los programas específicos de modelos sentidos, ¿sí?, ya con estrategias un poco más concretas. Y el nivel 3 van a validar e implementar estrategias de intervención, ya desde el hacer, porque tienen el entrenamiento, ¿sí?, están ahí y lo están poniendo en práctica en su cuerpo. Y por supuesto, en ese nivel 3 son acreditados como terapeutas sentidos, ¿sí?, en esta gran comunidad que se está formando, que es maravillosa. Si desean ser parte de los registros de investigación que estamos haciendo, desde la práctica que cada uno tenga desde su espacio, por supuesto van a tener que cumplimentar estos 3 niveles, y van a tener que cumplir con el procedimiento de fidelidad, ¿sí?, para poder lograr operativizar básicamente las intervenciones que ustedes vayan dando. Y en esto tienen el manual protocolo syllabus, que esto se les brinda, la formación y entrenamiento profesional en estos 3 niveles, y los asesoramos en cuanto a los espacios y materiales específicos, siempre en sintonía con la parte ecológica. Recuerdan, bio, neurosensorio, psicosocial, espiritual, ocupacional, nutricional, ecológico. Entonces esa parte es muy significativa para modelos sentidos, porque es salir y usar lo que tenemos también, ¿sí?, hacer con lo que tenemos lo mejor que nos salga. Por eso hay un gran análisis del entorno ahí. Si analizamos bien, podemos usar todo, hasta el banquito que tenemos ahí. Si bien ustedes van a ver en las redes de sentidos que está todo hecho como a medida, porque es real, fue así, hemos visto con el correr del tiempo que el mundo, el planeta, necesita que seamos más conscientes del reciclaje, de todo, ¿no?, de todo lo que implica usar los recursos disponibles. Y en esta línea estamos también fuertemente en este aspecto. Bien, entonces tenemos que modelos sentidos nos va a invitar a sentir, hacer, pensar la interdisciplinariedad, yendo al grado máximo, que es la transdisciplinariedad, y a eso apuntamos, pero partimos de la inter para ir a la transdisciplinariedad. Nos va a decir y nos va a hacer alusión a la gran necesidad de articular el conocimiento, ¿sí?, la necesariedad de articulación del conocimiento.
y de pensar constantemente en el abordaje con este sentido, con este sentido de dimensión de estas 9, ¿sí?, estructuras que entienden la complejidad dimensional que las infancias hoy atraviesan. Y estas son bio, neurosensorios, psicosocial, espiritual, ocupacional, nutricional y ecológica. Aquí, bueno, el arte, como siempre, que atraviesa modelos sentidos, el arte fundamental, nos da amplitud experiencial, nos da amplitud de pensamiento, nos da amplitud de libertad. Tenemos esta caricatura de Picasso y de Dalí, los dos volviendo fresco un huevo, ¿no? Pintando un huevo desde distintas perspectivas. Pero al fin y al cabo, los dos pintaban el mismo estímulo. Si hablamos de equipo, entonces, tenemos que hablar de equipo unidisciplinar o intradisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, y lo que son los equipos virtuales o electrónicos, que no entra ninguno de ellos, pero que hoy están muy en auge, y Modelos Sentidos toma un poquito esto, porque en la medida que ustedes se vayan formando y tengamos terapeutas sentidos en diferentes partes de este hermoso globo, de este hermoso planeta, entonces tendremos que acudir a, como les decía recién, a esta parte de equipos virtuales y electrónicos, ¿sí? Pues seremos un gran equipo de terapeutas sentidos. Bien, haciendo alusión a Iñaki Rodríguez Cueto, él toma la significación del trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo es fundamental. Aunque la mayoría de las ocasiones no se sigue un procedimiento formalizado, podemos afirmar que en todas las tareas que emprendemos tenemos en cuenta dicho proceso de manera intuitiva. Esto quiere decir que el trabajo en equipo es más que el trabajo consensuado y de manera pragmática como nosotros lo planteamos desde la estructura. Es una forma de sentir, es una forma de pensar y es un ecosistema que se arma, ¿sí? Sabemos que los modelos de trabajo en equipo que vamos a tomar en sentidos tienen que ver con la interdisciplina, con este que está aquí abajo, ¿sí? Y con la transdisciplina. Y acá hacemos una diferencia entre la pluridisciplina o multidisciplina, porque fíjense, lo que se está acostumbrado en muchos países de habla hispana y de otros idiomas también, pero tiene que ver con equipos compuestos por personas de varias disciplinas que se reúnen con el objetivo de traspasar solamente información. Traspasan y analizan, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de interdisciplina, no solo traspaso y analizo, sino que además armo objetivos comunes, armamos las intervenciones específicas de manera compartida, de manera conjunta. Más allá que cada uno intervenga con el niño, tenemos objetivos que nos unifican, ¿sí? Y es así, bueno, como nos encontramos con conclusiones básicas sumamente significativas para el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un proceso y como tal no hay que buscar resultados inmediatos. Estos se darán en la medida que estemos abiertos al aprendizaje, ¿sí? Por eso el trabajar en equipo implica constantemente estar aprendiendo, constantemente estar replanteándonos nuestra práctica, ¿sí? En distinto modo es el distinto modo de observar, ¿sí?, de cada uno. Eso nos abre o nos cierra posibilidades de acción, y la acción es la llave de los resultados que obtenemos. Esto de invitarnos a pensar de forma distinta. Este es el saludo al sol que hacemos todas las mañanas antes de entrar a trabajar en el Centro de Intervención Conductual Intensiva. Este saludo al sol habla del gran trabajo transdisciplinario. La transdisciplina comprende las interacciones y reciprocidades entre las disciplinas al interior de un sistema, permitiendo el cruce de informaciones y aboliendo las fronteras disciplinarias. Pero también comprende la apertura no solo de las ciencias biofísicas con las ciencias humanas y sociales,
sino de esos saberes con la literatura, la experiencia común, la intuición, el arte, la imaginación social, la física cuántica. Yo les digo que hoy nos atraviesa todo y eso es transdisciplinar. Mi primer director de tesis doctoral, después cambié por la doctora Margarita Cañadas Pérez de España, pero fue Gustavo Gazzaneo, que era un físico, es un físico de CONICET, de acá de Argentina. Cambié por una cuestión que necesitaba centrar aspectos cualitativos de mi tesis, y él como buen físico era, así que, pero lo adoro y he aportado un montón a mi tesis doctoral. Pero con esto quiero decirles que el trabajo transdisciplinar implica desde el arte, la física cuántica, los saberes de la literatura, la experiencia común, la imaginación social, la intuición. No es poca cosa. La transdisciplinariedad requiere, por tanto, de nuevas arquitecturas del lenguaje. No es solo una actitud intelectual, una nueva visión epistemológica y metodológica. Es, sino también, un nuevo lenguaje que dé cuenta de una flamante visión de la realidad. Del cambio de visión presupone un cambio de lenguaje. Fíjense cuando yo les decía esto, ¿no? Hablar de infancias en el espectro del autismo u otros desafíos del neurodesarrollo asociado. O hablar esto que propone hoy la medicina basada en la complejidad, que es hablar de asientes, no de pacientes, ¿sí? Son todos cambios que exceden completamente esa visión epistemológica, esa actitud intelectual, esa posibilidad de metodología. Implica un cambio de lenguaje, un cambio de paradigma. Todo cambio de visión presupone un cambio de lenguaje. Desde esta conceptualización, la transdisciplina conduce a una nueva manera de entender la realidad y por consecuencia a una a una reeducación de la humanidad. Presupone una reeducación de nuestra humanidad para hacer ciencia con conciencia, para comunicar el conocimiento con el sentido del para qué del mismo. La aproximación cognitiva de la transdisciplina implica un acento epistemológico especial y aspira en diversos grados a la sistematización y unidad del conocimiento. Entonces, Modelo Sentidos plantea, ¿no? Hoy un nuevo paradigma está despertando en la ciencia, el cual plantea un interrogante. ¿Podremos articular un discurso científico que permita superar esta dicotomía? ¿Podremos realizar acciones y terapéuticas adecuadas a los nuevos despertares de la ciencia? Y para ir cerrando este encuentro, los dejo con estas estrellitas. Bueno, este fresco es fantástico. Estamos hablando de la Escuela de Atenas, de Rafael Ciancio. Ahí está Platón y está Aristóteles, conjugando sus visiones, sus posturas, sus realidades, sus sentires. Platón apuntando hacia arriba, ¿sí? Al mundo de las ideas, a eso tan sutil que él llamaba que era lo que nos hacía humanos, básicamente. Teniendo en su mano izquierda el timeo, Aristóteles apuntando hacia abajo, al mundo material, al mundo que nos atraviesa los sentidos, la experiencia humana, esto que tocamos, esto que nos estamos viendo, esto que nos estamos escuchando, ¿sí? Y teniendo en su mano la ética Nicómano, la ética que le dedicó a su hijo, hablando de las cosas importantes, de qué nos hace humanos, qué nos humaniza, qué nos planifica. Me llamo Lucy, acabo de leer su investigación sobre el cerebro, quiero verlo. ¿Toda mi investigación? Bueno, me halaga, jovencita, pero me parece difícil de creer. No debo haber escrito menos de... 4 páginas, puedo recitárselas de memoria si quiere. ¿Eres una de las amigas de Emily?
Esto suena a una de sus bromas. ¿Está ahí contigo? No, estoy yo sola. ¿Quién eres? Ya se lo dije. Lucy, ¿no? Sí, lo siento. Leí su teoría del uso de la capacidad cerebral. Es rudimentaria, pero está en el camino correcto. Gracias. Profesor, mis células se reproducen a una velocidad fenomenal, varios millones por segundo. Y tengo problemas para establecer el momento de mi muerte, pero dudo que dure más de 24 horas. ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que su teoría no es una teoría. Yo absorbí una gran cantidad de CPH4 sintético que me permitirá usar 100% de mi capacidad cerebral. Ahora estoy en 28%. Y lo que escribió es cierto. Cuando el cerebro llega al 20% se abre y expande el resto. No hay más obstáculos. Se derrumban como dominó. Así que colonizo mi cerebro. Bueno, no sé qué decir. Es cierto, estuve trabajando en esa teoría por 20 años, pero solo ha sido siempre una hipótesis e ideas de investigación. Jamás creí que alguien la... ¿Puedes controlar tu metabolismo? Sí. Y ya empiezo a controlar el cuerpo de otras personas. Y también controlo ondas eléctricas y magnéticas. Bueno, no controlo todas, solo las más básicas. Televisión. Teléfono. No siento miedo, dolor, deseo, como si todo lo que nos vuelve humanos ya no estuviera. Como si cuanto menos humana me sienta, todo este conocimiento de todo, física cuántica, matemática aplicada, la infinita capacidad del núcleo celular, todo explotar en mi cerebro, el conocimiento, no sé qué hacer con él. Si me estás preguntando qué hacer, bueno, si lo piensas, la misma naturaleza de la vida, me refiero desde el principio del desarrollo de la primera célula y su división en dos células. El propósito de la vida siempre fue compartir lo aprendido. No hay un propósito más alto. Y si me preguntas qué hacer con el conocimiento que estás acumulando, te diría, comparte. Igual que cualquier simple célula a través del tiempo. Cuánto para repensar, ¿no? Y aludiendo a esto, en un trabajo de la Universidad de Harvard y en mi doctorado expuesto por el doctor Policarpio Echegoyen, que en paz descanse, nos dejó con sus 91 años nos iba a dar clases, uno de los fundadores de CEMIC Saavedra. Hablamos de esto, ¿no? De la importancia del compartir. Y en esto, después yo, bueno, en estas cuestiones de causalidades de la vida, llego a este recorte de película de Lucy, que habla de esto de una manera un poco cómica y un poco sentida, ¿no? Pero cómica porque es una película taquillera, pero que habla de esto. El fin último de todo esto que ustedes están adquiriendo es compartírselo a otro, es compartirnos. Y fíjense qué significativo con el proceso de enseñanza-aprendizaje, si hablamos de nuestros niñitos, nuestras niñitas, hablamos de los papás, las mamás, los cuidadores significativos, hablamos de nosotros entre terapeutas, entre profesionales de la salud, de la educación. Tomando una clase, a mí me queda 5%. Ahora, si yo lo leo, va a quedarme el 10%.
Si yo veo con ejemplos, por ejemplo, este video que vimos, o un video de una práctica, queda el 20%. Con una demostración de que otro me muestre cómo hacerlo, el 30%. En un grupo de estudio, en un grupo de discusión, en un ateneo clínico, en una reunión de equipo, en una supervisión, me va a quedar el 50%, porque estoy poniendo en práctica esto del ida y vuelta, ¿no? La reciprocidad con el otro, mi punto de vista, mi saber, mi no saber, mi duda, mi falta, mi carencia, el que puedo, el que no puedo. Practicar haciendo, eso es maravilloso, casi inigualable, el hacer, el poner el cuerpo en acción, las células, 75%. Pero cuando logro enseñar a otro, cuando logro compartirme, logro compartir, ser generoso, eso en mí se instaura el 80%. Hay un anclaje del 80% de ese conocimiento. El sentido de nuestra humanidad nos inspira a buscar el bien común, que va más allá del bien propio. Nos impulsa a superarnos, a darle sentido a nuestra existencia a través de la vocación de servicio, esta que hemos elegido. Y es esa la razón por la cual hoy nos encontramos compartiendo nuestro tiempo en este espacio, pensando y aprendiendo juntos para poder brindar una mejor calidad de vida a los niños y niñas, a las familias que llegan a nosotros. Pero tengamos en cuenta que esto solo va a ser posible si nosotros como terapeutas, como agentes de salud, mejoramos y planificamos nuestra propia calidad de vida, nuestra propia existencia, teniendo en cuenta que asumimos el compromiso de cuidarnos para cuidar y de sanarnos para ayudar a sanar. Tienes toda la razón. ¿Es por aquí? Ah, sí, ahí está. Chico, nos interesa tu historia para nuestro periódico. Tienes un gran futuro por delante. Deja ya, sí, de cargar con ese peso, ya verás. Se acaba el mal momento, deja entrar. Que ser claro te defina y al final solo aquello que sentimos durará. Allá, deprime, brilla más. Y haz que todo se ilumine, no importa que yo que ser tu apoyo está bien. Lo que sientes es la instante de maravilla que nos hace cambiar y el tiempo se va. Los instantes se van. Lo que nada más se puede elegir, más no voy a olvidar aquello que sentí. Bueno, los dejo con esta frase del maravilloso Puig. Educar quiere decir sacar de adentro, no es meter de afuera. No somos cubos vacíos que hay que llenar, somos fuego que hay que encender. Y al final, solo aquello que sentimos es lo que dura. Gracias. Nos vemos prontito. Muchas gracias por el tiempo. Quedo a disposición de lo que necesiten, ¿sí? Tienen todos el mail de Sentidos, así que, y ahí, bueno, ese es mi mail personal. Les mando un beso, buenas tardes, y nos estamos viendo.